Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas todas y todos al episodio número 77 de Onda Felicidad. Un episodio muy esperado. Muy esperado por mí, principalmente, claro. ¿Por qué? Pues porque vosotros no sabéis quiénes van a estar en el podcast, nunca os lo anuncio con tiempo de antelación ni nada, entonces bueno, pues obviamente es muy esperado por mí. Pero es muy esperado porque hace mucho tiempo que conozco a nuestra invitada, que la sigo en redes, que aprendo con ella, que disfruto con ella, la admiro un montón, sabe muchísimo de muchos temas y hace mucho tiempo que quería tenerla aquí, pero efectivamente, como sabe tanto de tantas cosas, pues me ha costado un poquito enfocar la entrevista. Yo siempre le decía, te voy a enviar unas ideas para la entrevista. Pero claro, cuando alguien sabe tanto, toca tantos temas relacionados con la salud, pues es muy difícil decir, bueno, venga, vamos a hablar de esto, pero ¿qué queréis que os diga? Yo es que estoy siempre con lo mío, estoy dándole vueltas todo el rato a lo mío, así que le dije, ¿por qué no hablamos de celiaquía? Y obviamente pues aquí la tengo porque, bueno, pues es una profesional con una vocación enorme, tremenda y muy implicada con la enfermedad celíaca también, así que esa suerte que tenemos. La doctora Camino Díaz, corred a seguirla ya mismo en Instagram, @DRA Camino Díaz, es médico de familia y de vocación. Eso lo vais a ver en cuanto diga 3 cositas, ya veréis. Como ella misma dice, está en permanente búsqueda del origen de las enfermedades. Ella indaga, no se queda en la superficie, no se queda en los síntomas, sino que busca la causa de esos mismos. Por eso y por muchas otras cosas, es maravillosa y es una auténtica suerte tenerla aquí al fin para mí este ratito y para todos vosotros. Le doy paso ya mismo, pero antes os tengo que hacer una pequeña cuña publicitaria. Bueno, una cuña publicitaria y una disculpa de antemano. ¿Por qué? Porque la semana que viene, el 28 y 29 de mayo, se celebran en Cangas del Narcea las 5ª jornadas Cangas sin gluten, que organizamos desde Felicidad junto con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, y por esa razón, porque ni me da la vida ni me da la cabeza, pues vamos a tener que hacer un pequeño parón en Onda Felicidad. Eso sí, volvemos en junio con nuevos entrevistados y con contenidos estupendos. De verdad, perdonadme, pero es que es el evento gluten free del año, sobre todo para mí, obviamente, y supone toda mi atención, toda mi dedicación y todas las horas que tenga de aquí a que se celebren. Mil gracias por entenderlo, que sé que lo entendéis, y por apoyarlo, a vosotros, a los que vais a estar allí y por supuesto a los patrocinadores, que son empresas que además casi todas han pasado ya por aquí: Biomedal, la biotecnológica sevillana que ha creado esos test de uso doméstico para detectar si hay ingestas de gluten, Biomedal, y sus test Gluten Detect, Celian Go, las bolsitas para evitar la contaminación cruzada, y Maná sin gluten, que es esa tienda de referencia que tenemos en Madrid, ¿vale? Sin ellos, sin el ayuntamiento y sin nuestros patrocinadores y colaboradores como Shar, sería totalmente imposible organizar un fin de entero lleno de actividades gluten free totalmente gratuitas en Cangas del Narcea. Ahí os espero el 28 y el 29 de mayo. Toda la info en cangasingluten.com.
Bueno, y después de la cuñita publicitaria y de las disculpas, por fin llega el momento de darle la bienvenida a la doctora Camino Díaz. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer enorme, ya lo sabes tú. Muchísimas gracias a ti, Lorena, el placer es mío, estaba deseando estar un ratito contigo y con tus oyentes, así que el placer es mío. Pues mira, fíjate, me ha costado mucho documentarme para esta entrevista porque tocas tantos temas importantes de los que además los pacientes quizás no siempre hemos oído hablar o no tenemos conocimiento, sin embargo están en nuestro día a día, que me ha costado mucho y al final dije, bueno, pues voy a tirar por donde más controlo, que es por el tema de la celiaquía, obviamente, pero tú puedes dirigir la entrevista, siéntete libre hacia donde tú consideres importante, ¿vale? Muchas gracias, Lorena. Es que sabes mucho porque siempre lo dices que eres muy curiosa. Sí, bueno, no es que sepa mucho, lo que sí es que todo me lo cuestiono, ¿vale? Entonces, después de muchos años como médico de familia, que además soy médico de familia de verdad de corazón y de vocación, que el otro día me preguntaba alguien, pero entonces tú eres cardióloga, y yo no, es metafórico, o sea, pero es que de verdad soy médico de familia de corazón porque me gustan todas las etapas de la vida. Entonces, no soy súper especialista en algo, porque me gusta todo tanto que me apasiona la medicina, me apasiona la vida, me encantan los extremos de la vida. Yo he trabajado como paliativista, también he trabajado en todo lo que tenía que ver con la maternidad, la lactancia, etcétera. Bueno, pues cada una de las etapas de la vida me encantan. Siempre he sido muy médico de cabecera, como se llamaba antes, al médico de familia, que me encantaba porque yo soy de las que iba a los domicilios y se sentaba en la cama del paciente porque entendía desde ahí mucho más el sufrimiento de ese paciente en un contexto en el que estaba dentro de su domicilio, de su entorno familiar. Así que sí, soy médico de familia de corazón, de vocación, me encanta todo lo que tiene que ver con la salud y con la enfermedad y la curiosidad de haberme replanteado el por qué dentro de la medicina convencional, que yo he practicado muchos años, me sentía muy frustrada, no solamente por el poquito tiempo que teníamos con el paciente, porque 5 minutos o 6 minutos por paciente es indigno para el paciente, pero también para el médico, sino porque la evolución de los pacientes era algo que me traía de cabeza y yo no podía entender por qué un paciente volvía y volvía y volvía. Claro, que en 5 minutos, 6 minutos te da tiempo a aliviar en el sufrimiento, que no está mal, por eso tenemos un montón de medicamentos maravillosos, pero es lo único que podía hacer. No me daba ni tiempo a ahondar más y yo sabía que el paciente tenía una cantidad de información tan interesante y que probablemente fuese clave para averiguar más, que esa frustración me llevó a buscar, ¿no? Y a entender más, porque a pesar de la cantidad de años que nos dedicamos los médicos a estudiar, que es infinita, entre los años de carrera, luego que si el MIR, luego la especialidad, digo, sin embargo, no sabía yo mucho de salud, o sea, sabía mucho de enfermedad, sabía mucho de medicamentos, pero decía, es que para hacer lo que estoy haciendo aquí, que es suctavacor gracias, o sea, era dar un medicamento y otro, digo, no puede ser que toda la información que yo tengo se quede en esto. Y claro, fui ampliando más y ahí entras en un mundo en el que buscas más allá de los síntomas del paciente, empiezas a tirar del hilo y empiezas a intentar hacer conexiones y de repente, claro, pues me entré en un universo maravilloso en el que, claro, después de miles de cursos, de formaciones, máster, etcétera, pues claro, empecé a darle un poco de forma a lo que había detrás de muchos de los síntomas. Y eso me apasionó. ¿Por qué toco muchos temas, Lorena? Pues porque como médico de familia que soy, que me gusta un poco tocarlo todo, también es cierto que me he encontrado con varios pilares en los que encuentro que detrás de las enfermedades y patologías y síntomas de los pacientes, esos pilares están tocados. Y esos pilares son además algunos de los que no conocía yo como médico convencional. Entonces, mi formación académica no me había explicado nada, desde luego, de nutrición. O sea, los médicos, por favor, no nos preguntéis de nutrición, que no tenemos ni idea. Entonces, de nutrición es tan importante, o sea, es que, y además es tan obvio, es que hasta Hipócrates ya lo decía, ¿no? Que los alimentos sean tu medicina. Bueno, pues los médicos ahí fallamos mucho y es apasionante el entender cómo a través de la alimentación podemos sanar, cómo podemos estar mucho más saludables, ¿no? Pues de la alimentación, el tema de la microbiota.
bueno, esto es un mundo apasionante. Yo llevo trabajando con temas de microbiota, microorganismos, permeabilidad intestinal, disbiosis, años. Llevo años que recuerdo compañeros míos digestivos que me miraban con cara, bueno, ¿qué me estás contando? Una candidiasis intestinal, ¿qué es eso de la permeabilidad? No tenían ni idea. Y ya estaba ahí en una dinámica en la que yo ya me había metido de lleno, estaba además haciendo mucha clínica, porque yo veo muchos pacientes desde hace muchos años y lo estaba viendo de forma experimental, ya no solamente por todo lo que yo estudiaba y averiguaba, sino que lo iba viendo y cómo iban evolucionando cosas que eran crónicas y que de repente mejoraban. Y era, o sea, ha sido, pues claro, un mundo apasionante y me encanta. Y de hecho, pues es uno de los grandes puntos centrales de mi atención en consulta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la microbiota, etcétera. Y por eso tengo muchísimos pacientes que me vienen por síntomas intestinales que digo, yo no soy digestivo, ¿no? Pero bueno, algo más puedo aportar, ¿no? Que lo que a lo mejor recibe de información un paciente. Y luego también, pues otras áreas que para mí han sido de grandísimo interés y que me han explicado un montón de circunstancias y de entendimiento de lo que hay detrás de esta enfermedad es todo el tema de los tóxicos. Esto es algo también muy novedoso que muy poca población conoce. De hecho, bueno, la comunidad médica pues lo desconoce por completo, y si ya pues el tema de la microbiota es a veces complicado hacer entender, a veces incluso a compañeros míos, pues ya el tema de los tóxicos suena a chino, mandarino. Y sin embargo, es increíble la evolución que tengo en pacientes crónicos en los que, por ejemplo, ¿no? Con infecciones de orina de repetición o con candidiasis de repetición. Tengo una paciente muy graciosa que era de la Sierra de Madrid que me decía, es que estoy tan agradecida, porque claro, es que doy altas de procesos crónicos, ¿no? No a todos, ojalá, claro. pero bueno, algunos que otros sí. Y me decía, es que yo estaba para ir a la NASA, Camino. Es que yo estaba para ir a la NASA hasta que te conocí y por fin alguien me entendía y vio algo más de lo que yo estaba diciendo, que es que no podía ser que cada vez que como esto o lo otro desarrollaba esa candidiasis y a mí solamente me daban óvulos y más óvulos y tratamientos antifúngicos y tal, y de aquí no salía, y luego una infección de orina tras otra. Y cuando empecé a investigar, claro, había un problema de microbiota, pero lo que había detrás, esta persona estaba completamente intoxicada de arsénico. Claro, a esta persona le recuperas esa microbiota, le disminuyes toda la carga tóxica, y esa persona es que ahora mismo está de alta desde hace ya bastantes meses, yo creo que un año y pico, y está feliz. Entonces, claro, hay cosas que para mí pues ahora mismo son increíbles y que trabajo mucho en mi consulta con los pacientes. Pues eso, los ciclos circadianos, luego que tiene que ver con la inflamación sistémica, y luego pues yo tengo esa sensibilidad a veces también de entender que la patología y las enfermedades son multidisciplinares y que incluso las esferas emocionales, vitales, espirituales también pueden estar ahí generando su influencia. Al final, una enfermedad o síntomas que puedas tener son también llamadas de atención de tu organismo, ¿no? Y si lo interpretas desde ahí, pues lo puedes aprovechar para hacer una evolución maravillosa, porque son crisis para mejorar y para replantearte tu vida. Si se ve desde esa perspectiva, la mejoría ya no es simplemente la mejoría sintomática, sino la evolución que tú has hecho en tu vida. Así que, bueno, mis consultas pues son apasionantes, la verdad es que me lo paso fenomenal. Yo quiero ir a tu consulta, o sea, me quiero ir, voy a pedir cita ya, para lo que sea, ya veremos. Espero que no y que no te haga falta, porque yo soy de poco patologizar, intento que la gente viva sana y que no vaya mucho al médico, pero que sí, por supuesto, si me necesitas ya sabes dónde me tienes. Es que da gusto escucharte. Has dicho un par de cosas que me gustan mucho de tu etapa de médico de cabecera cuando ibas a los domicilios. Me imagino que la información que puedes sacar viendo al paciente en su entorno, en su día a día, es fundamental. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho. Dices, los médicos estudiamos mucho, es que no dejáis de estudiar, o por lo menos los profesionales que tienen esa vocación no deberían dejar de estudiar, porque además es como se crea el conocimiento, es decir, lo que tú estudiaste en la facultad hace unos años es normal que se cuestione porque vamos avanzando y es lógico que aparezcan nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas teorías, y si nos cerramos en banda y decimos no hay celiaquía si los anticuerpos son negativos, uy, sí, eso es muy malo. Entonces, hay que estar actualizados y en medicina sinceramente es muy difícil porque abarcamos tanto y incluso dentro de las especialidades
es tanto el volumen de conocimiento que hay que no damos abasto. Entonces, bueno, al menos tener la humildad de decir, mira, yo no estoy actualizada en esto, para que al menos al paciente, como te comentaba antes, pues no se le corten las alas, ¿no? Para seguir investigando por su cuenta. Que el problema que tenemos los médicos es que sentamos cátedra con nuestras afirmaciones y eso es muy peligroso para el paciente, porque le podemos estar dificultando el encontrar una solución que podría ser posible cuando a lo mejor nuestro conocimiento es limitado o no estamos actualizados. Y esto es un poco dramático, la verdad que me lo encuentro mucho y es para llevarse las manos a la cabeza. Yo sé que a tu consulta llega gente que ha dado muchas vueltas, que no le han dado una solución convencional, bueno, que no le han dado con un diagnóstico y que llega pues con cuadros crónicos, a veces con etiqueta de un diagnóstico, otras veces sin ella. Y creo que lo bueno que tú aportas, aparte de lo que me cuentan de empatía, cercanía, etcétera, etcétera, que me cuentan pacientes que han pasado por tu consulta, es esa mirada, esa amplitud, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa con la alimentación, vamos a ver con esa microbiota que para muchos profesionales sigue siendo algo como, bueno, es que es algo muy concreto, muy específico, o algunos que te plantean si existe o no existe el SIBO, por ejemplo, lo escuchaba no hace mucho. ¿Por dónde empiezas? Bueno, Lorena, lo primero que empiezo es intentando entender que hay algo que ha desequilibrado al organismo, porque entiendo la salud desde la perspectiva de no tener síntomas, pero no tener síntomas es estar en un estado óptimo de felicidad, de energía, de satisfacción. O sea, en el momento en el que hay algo que te tira para abajo, eso es un síntoma de alerta. El problema es que como hemos normalizado tantos y tantos síntomas y tantas patologías o tantos problemas que son muy frecuentes, pero hemos pensado que son normales, pues no tenemos un concepto muy claro de lo que es la salud. En este sentido, bueno, es un poco dramático. Yo hago unos cuestionarios muy largos. Me acuerdo que me decía una paciente, hija, entre todo lo que preguntas tú o ir al cura a confesarse, dice, no hay mucha diferencia. Y yo, bueno, seguro que yo te pregunto muchas más cosas. Pero ¿qué pasa? Que al final al principio yo le pregunto al paciente por los síntomas que tiene, ¿no? Y por los que quiere consultar, pero luego yo me encuentro una cantidad de cosas en el cuestionario y digo, si esta persona lleva con estreñimiento toda la vida, esto no me lo va a decir con dolores de cabeza toda la vida, anemias, y digo, y esto no lo tiene ni siquiera asumido como un problema de salud. Entonces, no tenemos una idea clara de lo que es la salud. Así que, bueno, ahí hay que hacer un trabajo muy importante con el paciente para hacerle entender que ahí hay un desequilibrio que poco a poco ha ido dando algo de avisos. Ahora por aquí, ahora por allá, pero si lo hemos normalizado, hemos pensado que era, bueno, pues no pasa nada, pues es normal, nadie nos ha dado una información, es que ni siquiera en el colegio nos enseñan educación básica de la salud. Entonces, claro, estamos expuestos a los condicionamientos de nuestra familia, de lo que hayamos visto en el entorno. Bueno, pues si mi vecina también tiene o mi mejor amiga también tiene los con la regla, es que es normal. Entonces, claro, estamos muy expuestos a esta situación y no somos capaces de detectar que hay algo que poco a poco nuestro cuerpo ha ido dando señales porque hay un desequilibrio. Y yo, con el conocimiento que tengo ahora mismo, Lorena, hay muy poquitas patologías que yo no encuentre que haya algo de verdad que lo esté justificando. Y cuando no lo encuentro, pues sinceramente creo que es mi limitación de conocimiento, porque esto es en evolución continua y yo sé mucho, pero también entiendo que me quedará mucho por seguir aprendiendo y conociendo el resto de mi vida. Pero es que hoy en día me encuentro muchas causas. Entonces, cuando me llega un paciente a consulta, lo primero que le digo, vamos a buscar qué es lo que está detrás para generar estos síntomas, porque tu cuerpo está hablando a través de estos síntomas. Mis hijas me dicen, mamá, es que, porque yo les cuento mucho, y me dicen, mamá, es que tú lo que pareces es una detective de la medicina. Y yo, pues mira, sí, la verdad es que me apasiona, me encanta. Y claro, eso me hace pues seguir investigando cada vez más, estudiar un montón. Nosotros cuando nos mudamos hace 4 años o 5 años a esta nueva casa, decidimos, porque mi marido también es médico, pues reorientar y reestructurar nuestro salón, porque antes teníamos la típico salón con tu sofacito, tu televisión, tu mesa en el salón, ¿no? Donde, bueno, pues comes o pones los marcos de fotos, y nosotros dijimos, es que no es la utilidad que le damos al salón. Y dijimos, ¿televisión no vemos? Pues no hay televisión. Dijimos,
¿dónde comemos? Es que jamás comemos aquí en el salón de tal. Dijimos, ¿qué es lo que hacemos al final en esta mesa? Estudiar. Así que dijimos, se acabó. Vamos a poner unas mesas de estudio y tenemos pues reorientado nuestro salón actual para lo que de verdad pues, nos gusta os y llena. nos llena, y claro, y al final estudiamos mucho y también, bueno, pues es un estilo de vida. Al que Es cuando mis satisfacción. hijas dicen, yo quiero ser médico, digo, bueno, atención, que esto no es... Tiene pinta de que lo llevan en la sangre. Tiene pinta. Bueno, por ahí despuntan también otras cosas, así que ya iremos Bueno, bien. bueno, la verdad es que da gusto porque los pacientes de celiaquía ya sabes que, bueno, los pacientes una vez diagnosticados, pero antes del diagnóstico sobre todo, pues nos pasamos años a veces. Yo creo recordar un estudio de no hace mucho que ponía que incluso se puede llegar hasta 17 años en recibir el diagnóstico de enfermedad celíaca, Sí. cuando es una enfermedad celíaca que no tiene muchas manifestaciones o que tiene unas manifestaciones atípicas. Entonces agradezco mucho que una médico de familia se haya implicado tantísimo en esta enfermedad y que nos ayude siempre a través de tu labor en las redes a divulgar y a explicar que el conocimiento que se tiene a día de hoy de la enfermedad celíaca es muy diferente del que se tenía hace 10, 15 años y que aún así nos queda mucho por saber. Pero tenemos un tema importante sobre la mesa. Bueno, un tema que tiene doble cara, porque por un lado, lo hablábamos antes, hay un infradiagnóstico en enfermedad celíaca oficialmente, del que todo el mundo habla, un porcentaje elevadísimo, pero también me decías que hay otro problema. Cuéntanos, explícanos Sí, tu punto bueno, de vista. es el sobrediagnóstico. O sea, por un lado, sabemos que hasta, bueno, hay diferentes estudios, ¿no? Que hablan del infradiagnóstico que hay de enfermedad celíaca, que ronda hasta el 80%, ¿no? Es una barbaridad, sobre todo con lo que implica de autoinmunidad asociada. Entonces, pues es algo que a mí me preocupa muchísimo, pero el tema del sobrediagnóstico también es algo muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque al final el gluten, Lorena, también está generando mucha afectación en pacientes no celíacos. Y esto ya sabes que Fasano, Katasi, pues lo han estado hablando desde hace varios años, ¿no? Dando a conocer toda la implicación del gluten en la permeabilidad intestinal. Y al final la permeabilidad está en la base de muchas enfermedades crónicas inflamatorias. Entonces se solapan muchos síntomas y se solapan al final mucha mejoría tras la retirada del gluten. ¿Y hasta qué punto es porque había una celiaquía o porque había un SIBO, ¿no? Por ejemplo? Pues claro, eso es algo que es complejo y hay que hilar fino. Y luego veo pues, que hay una parte, ¿no?, de la medicina más integrativa que desde hace ya muchos años se ha dado cuenta, ¿no?, del tema del gluten y bueno, pues con ciertas técnicas pues a lo mejor menos fiables, ¿no?, a nivel diagnóstico, pero bueno, una forma un poco más, diría yo, bueno, que fácil, pues se han ido dando recomendaciones de retirada de gluten que son peligrosas, porque no es lo mismo retirar el gluten porque consideres que hay más permeabilidad intestinal y quieres ayudar a un paciente a disminuirlo o a mejorar ciertos parámetros intestinales y bueno, pues te apoyas, igual que retiras a lo mejor gluten, pues retiras lácteos o retiras las carnes rojas o retiras las grasas trans, pero como algo más. Y no es lo mismo retirarlo y disminuir ese perjuicio que puede hacer ese tipo de alimentos que estar pendiente hasta de trazas porque es un paciente celíaco y esto se trata de una enfermedad autoinmune multisistémica. Entonces, es que no es lo mismo. Y como el paciente mejora de las dos formas, si no hay un correcto diagnóstico de la enfermedad celíaca, se corre el riesgo de que el paciente, pues hoy sí hace el tratamiento de dieta sin gluten a la perfección porque se encuentra fatal y entonces eso hace una adherencia al tratamiento increíble, a la dieta, pero el día de mañana mejora y cuando sale dice, hasta el gorro estoy yo de estar cohibiéndome con mis amigos, que no puedo salir, que no me apetece ni siquiera ir con ellos a cenar porque si no es un rollo, yo sin gluten, no sé qué. Y de repente dicen, bueno, pues si yo total ya estoy bien, no tengo un diagnóstico claro, pues vuelvan a tomar gluten. Y es que el problema al que se someten es que a largo plazo el sistema inmunitario pues sigue generando afectación
y no es un callo en el pie lo que te va a salir. El problema de la autoinmunidad es que puedes terminar asociando otro tipo de enfermedades autoinmunes y no son tontería, porque una psoriasis, una colitis ulcerosa, un tíligo, una artritis reumatoidea, Hashimoto, infertilidad, y pues es que estamos hablando de cosas que son graves, que son serias y que yo veo muchos pacientes en muchos momentos de su vida, con lo cual hay veces que me encuentro con unos dramas tan grandes de decir, o sea, todo lo que se podía haber ahorrado esta mujer desde su síndrome ovario poliquístico, de su acné, de sus aftas, de sus anemias, que luego la infertilidad, luego los abortos de repetición o que haya estado pasando por fertilizaciones in vitro con toda la hormonoterapia, luego adoptar hijos, digo, madre mía, lo que se podría haber ahorrado a esta persona si se hubiera hecho un diagnóstico claro desde el principio. Entonces, el hecho de estar retirando el gluten de forma un poco no aleatoria, pero sí sin una meticulosidad en el diagnóstico y en el diagnóstico de descarte de enfermedad celíaca, creo que es un problema serio. Yo estoy totalmente de acuerdo y además creo que viene un poco de frivolizar sobre la enfermedad en general, ¿no? Porque yo lo he visto en mis propias carnes durante muchos años. La celiaquía era como una enfermedad de segunda, ¿no? Era en plan, bueno, esto es celíaco, nada, que le sienta mal esto y ya está. Si se queja de vicio, un poco. Y nos tienen todavía un poco así, entonces consideran que es un tratamiento, bueno, muy sencillito, te quitas el gluten, no te tienes que medicar, nada. Consideran que es algo totalmente inocuo, pero al final estamos hablando de una etiqueta, de un diagnóstico que condiciona totalmente tu vida. Y no solo eso, sino que si pensamos que somos celíacos y resulta que no lo somos y teníamos unos problemas, habrá que saber a qué se deben esos problemas, porque podemos estar enmascarando algo que con el tiempo se nos complique mucho la vida, pero vemos esto bastante a menudo en pacientes que incluso no llegan al diagnóstico, se lo retiran antes por pura desesperación, que también es algo que hay que entender. Estás desesperado y pruebas, pero tienen que comprender que hay que pasar por el profesional y hay que seguir las directrices de un profesional a poder ser actualizado, claro. Sí, a poder ser, porque no son muchos los profesionales o no somos muchos los profesionales que estamos actualizados en celiaquía, que conocemos al dedillo el protocolo de diagnóstico precoz del Ministerio de Sanidad del 2018. O sea, es fundamental que quien se dedique al tema digestivo o temas de nutrición esté actualizado en este sentido, porque lo que no se puede hacer es descartar una enfermedad celíaca con una serología negativa. Hoy en día es una aberración, es un problema muy serio para el paciente cuando se le está diciendo no, usted no es celíaco y se le ha hecho simplemente una antitransglutaminasa, sale negativa y chimpún. Y eso, cuando yo me encuentro, claro, con los casos en mi consulta, lo que empiezo yo, bueno, vamos a replantearnos todos los diagnósticos que te han hecho o los que no te han hecho, déjame que revise todo, yo profundizo muchísimo, me miro todo al dedillo y claro, muchas veces me encuentro con que no están bien hechos esos diagnósticos o no se han hecho suficientes biopsias, porque claro, el problema de la celiaquía es que es una patología que afecta de forma parcheada al intestino. Con lo cual, atención, si te han hecho 1 o 2 biopsias, pues a lo mejor justo no han dado con la zona afectada. Y luego, si tú te has quitado ya el gluten, pues la posibilidad de encontrar lesión en esa biopsia es menor. Entonces, hay que tener mucha mano izquierda, mucho interés también en buscarlo para poder atinar con el diagnóstico y no conformarte con ciertas pruebas que a lo mejor pues, son incompletas. Entonces ahí es súper importante. Yo es que date cuenta, Lorena, que en mi consulta, claro, como me dedico mucho al tema de la microbiota, a mí me vienen muchos pacientes porque tienen eso, pues, distensión abdominal, malas digestiones, dolores epigástricos o que tienen estreñimientos crónicos o diarreas, a lo mejor. Entonces me viene mucho paciente con esos temas intestinales. Claro, yo busco, ¿no? Porque lo que termino intentando entender es el por qué el intestino está manifestándose así, porque lo normal y lo natural y lo saludable es que funcione bien, que defequemos todos los días, cosa que hay muchos pacientes que todavía no saben que defecar todos los días
es lo saludable y entonces empieza a buscar y qué es lo que habrá y qué es lo que habrá. Y luego es verdad que me vienen muchos pacientes que además o ya lo busco yo y veo que hay un tema de disbiosis o de SIBO y de tal, o ya me vienen con esos diagnósticos hechos, porque por desgracia me vienen pacientes ya muy evolucionados y que han ido a un montón de médicos y se han hecho millones de pruebas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si no se hace una indagación de lo que hay detrás de ese SIBO, de ese sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado, o detrás de esa parasitosis o candidiasis, o detrás de esa permeabilidad intestinal, si no se hace una investigación de qué factores han generado eso, aunque trabajes con la microbiota que se ha puesto de moda y que es maravilloso y que da estándares de probióticos además de trabajar con la permeabilidad y tal y mejora mucho, pero si no das con lo que está generando toda esa afectación, es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, ¿Y son qué pequeños pasa? parches, claro. Y entonces ahí es donde yo empiezo a buscar qué habrá detrás de todo este desequilibrio. Y tirando, claro, yo empiezo a buscar pues principalmente pues ese tipo de factores que para mí son fundamentales, el tema del estrés, ¿no? El cortisol que desestructura muchísimo, desequilibra esa microbiota, los tóxicos, como te comentaba antes, todo lo que tiene que ver con esa microbiota, con sobrecrecimientos, porque bueno, pues ese tipo de sobrecrecimientos y esa disbiosis a veces genera metabolitos o toxinas, los propios microorganismos, los parásitos, las cándidas o ciertas bacterias con las LPS y que generan mayor afectación, ¿no?, de ese intestino. Pero luego están muchos alimentos que inflaman y entre ellos el gluten es uno de los grandes causantes de esa permeabilidad intestinal. Entonces, ahí hay que ver si tira más a que es, o sea, si ha hecho alguna vez, porque a mí me vienen ya pacientes que han hecho pruebas de quitarse gluten y no sé qué, si hay una mejoría o no mejoría de sus síntomas, pero luego hay que ver si hay, si encajan dentro de una estructura que sí pudiera ser enfermedad celíaca. Porque si es así, hasta que no se haga el diagnóstico diferencial de enfermedad celíaca, no se debe retirar el gluten. Es que es algo en lo que yo insisto y que incluso advirtiendo a los pacientes, mira, esto va a ser algo que nos va a llevar meses y es una pena, ¿no? Porque cuando me vienen los pacientes yo quiero ayudarles cuanto antes, pero es que como no descartemos esto es que le voy a perjudicar, porque no va a ser lo mismo. Y en España, es que es muy difícil, que en España tenemos el gluten hasta en la sopa, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, si no hacemos un diagnóstico diferencial adecuado y descartamos bien descartada la enfermedad celíaca, yo prefiero que no se quiten el gluten para luego ya retirarlo en la medida en la que sea necesario. Es verdad que yo lo retiro, pero porque sé que aumenta esa permeabilidad, pero no en todos los casos y a lo mejor no solo retiro, no retiro todo el gluten, a lo mejor retiro simplemente el trigo. De hecho, ya sabes, ¿no?, que ahora, hoy en día, bueno, igual que hay un infradiagnóstico de la enfermedad celíaca, también sabemos que hay muchos pacientes con sensibilidad al gluten no celíaco, que se supone que hay incluso 10 veces más que celíacos, pero lo que se está viendo es que no es tanto el gluten, sino el trigo. Y ahí, claro, también hay que hilar muy fino para saber si es el trigo por ese gluten o de repente son pues, las proteínas presentes dentro del trigo, ¿no?, como los inhibidores de la amilasa y la tripsina o los FODMAP que pueda tener. Entonces, es tanta la información que hay que tener, tanto los factores que hay que tener en cuenta, que es muy difícil dar con profesionales que tengan todo esto en cuenta y además que tengan el tiempo para investigar sobre ello. Entonces, este tema es algo que a mí me preocupa mucho y que yo intento trabajar muy a fondo con mis pacientes. Cuando veo que hay de verdad indicios, intento mandarles a hacerse diagnósticos de descarte, ¿no?, con endoscopia si hace falta o con genética, bueno, con todo el panel que hace falta para hacer el diagnóstico diferencial. Y el problema es cuando derivo a digestivo para sugerir, ¿no?, a lo mejor el interés de hacer este tipo de pruebas y el digestivo dice, antitransglutaminasa negativos, no pasa nada, negativo, no tiene problema, coma normal, porque además si no come gluten, luego va a ser peor. Entonces, a veces es muy difícil, tengo que buscar pues digestivos con una mayor sensibilidad. Digestivos que sean celíacos es lo ideal, porque ellos ya están muy sensibilizados. Yo pues eso, intento tener relación con ciertos digestivos que son maravillosos, que tienen ese punto un poco más de precaución y que ven a los pacientes que yo derivo, pues eso, con mucha más atención y que agradezco enormemente, como por ejemplo con el doctor Farrais, que aprovecho para agradecerle. Sergio, sí.
Sí, sí, sí. Así que, bueno, es un problema, pero desde luego hay que ponerle todo el énfasis para ayudar a esta población que luego tiene una cantidad de problemas posteriores que hay que intentar evitarles a toda costa. Porque es que además, si fuera que es que hay que ponerles una quimioterapia, pero es que el tratamiento es quitar el gluten, Claro. que luego hay que hacer más cosas, pero, hombre, que no están, que no, que Sí, hay y que... además existe un documento estupendo y maravilloso publicado por el Ministerio de Sanidad donde viene explicado el nuevo concepto, bueno, el nuevo concepto. Ya en el 2008 ya se dejaba atrás ese término de intolerancia, se habla de una enfermedad Eso de es. base inmunológica, se habla de una serie de pruebas, se habla incluso de la citometría de flujo para salir de dudas en determinados casos. Ujú. Y sin embargo, nos encontramos con que los pacientes en la práctica llegan hasta la serología y para Eso casa. es. Incluso con familiares de primer grado con enfermedad celíaca, si tienen la serología negativa, se van a casa porque, bueno, pues parece ser, según las guías, que los casos de celiaquía seronegativa son muy poquitos, pero según lo que nos contáis, los profesionales que realmente lo veis en vuestro día a día, parece ser que es más habitual de lo que recogen Uy, los sí. documentos, ¿no? Sí, sí, a mí esto es algo que también me preocupa mucho, Lorena, porque esto no lo veo yo reflejado en las epidemiologías ni en los datos estadísticos. Y bueno, yo tampoco puedo hacer oídos sordos a lo que yo veo en mi propia consulta. Y de hecho, bueno, pues Aria ponen que la conoces de sobra y yo pues hemos hablado tantas veces de esta situación de llamarnos y decir, pero ¿cómo es posible este paciente? O sea, es que, ¿cómo es posible que ni siquiera la genética o que ni siquiera la biopsia haya salido positivo? Es que, y claro, que empiezas a darte cuenta, pues que a lo mejor la genética, oye, pues es que a lo mejor con que te digan que no es, con que te digan que no es una HLA de Q2 o de Q8 no es suficiente, porque ¿y si es un HAP de Q2? ¿Y si a lo mejor es una serología negativa, pero estamos en ese proceso o en ese subtipo de pacientes en el que la celiaquía es seronegativa? Pues claro, es que es muy complicado y yo ahí, bueno, pues me apoyo mucho tanto de mi criterio, de las cosas que yo voy buscando y luego hago mucho trabajo de investigación en microbiota, donde hay algunos parámetros en los que yo, bueno, pues me fijo, que Te es verdad que fijas. todavía no hay una evidencia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues la antiliadina, a lo mejor fecal, digo, pues está elevada, chicos, es que esto me está diciendo cómo está reaccionando su mucosa. A lo mejor ahí hay un secuestro o sea, de los anticuerpos y por eso no se ve a nivel serológico. Entonces, bueno, todo eso está un poco en las teorías, está en investigación y yo no hago más que rezar siempre diciendo, por favor, que sigan adelante con los nuevos métodos de diagnóstico más avanzado que se están haciendo en el clínico, que se están haciendo en Barcelona, en Asturias, pues para que haya nuevas técnicas de diagnóstico de la celiaquía que vayan más que simplemente a buscar la enteropatía por gluten y ya. Entonces, bueno, hay que estar muy bien formados, hay que estar muy informados y muy actualizados para que este pool de pacientes sin diagnosticar con enfermedad celíaca pues no sigan dando tumbos y sobre todo desde aquí quiero al que le resuene todo esto, pues que no se conforme con lo que podamos decir a lo mejor algún profesional que podamos estar menos actualizado. Siempre hay que buscar Total. segundas opiniones hasta que algo concuerda con lo que tú sientes dentro de ti. Pero es que tu cuerpo te lo está diciendo. Entonces, de quien de verdad tenemos que fiarnos es de nuestro organismo. Totalmente. Al final es el que nos dice si estamos bien, si estamos regular, si estamos mejorando. Conocemos pacientes que llevan tiempo y tiempo con dietas sin gluten, eh, se encuentran mal y lo primero en lo que se piensa es una celiaquía refractaria y luego resulta que es que no había siquiera una celiaquía de base. Entonces, claro, Claro. eso es un dolor de cabeza. O sea, es que al final tu salud se ve comprometida mucho más aún porque aparece la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el estoy intentando hacer las cosas bien. Nosotros tenemos muchos pacientes que van al médico, siguen teniendo problemas y consideran que hacen la dieta bien. Los revisas con ellos, hacen la dieta perfectamente y no se encuentran bien. Claro, a veces la celiaquía no viene sola. No nos podemos quedar en si, sobre todo si llevamos muchos años, ¿no? Sin ella, con ella sin diagnosticar. Pueden aparecer otras cosas en el intestino que afecten a esa recuperación. ¿Cuáles son las que veis más frecuentemente? Exactamente, Lorena. El problema además que muchos pacientes que se quitan el gluten porque les han dicho, uy, hay una sospecha de tal y de repente dicen, pues es que yo en realidad me lo he quitado y no mejoro.
Bueno, primero lo que tú decías, a ver si es que no está haciendo una dieta exenta de gluten bien, porque yo me he encontrado con pacientes, no, yo lo hago y de repente encontrarme, no, pues yo tomo leche de avena y digo, bueno, pues entonces vamos a replantearnos lo que es para ti el concepto de dieta exenta de gluten, ¿no? Pero luego está todo lo que hay que trabajar con ellos del efecto deleterio que ha generado el gluten a lo largo de toda su vida en ese intestino. Vale, ya sabemos que el gluten, por los estudios científicos que hay, la evidencia científica actual, genera permeabilidad intestinal, incluso en pacientes no celíacos. Pero es que en pacientes celíacos genera más permeabilidad. Entonces, ahí ya empezamos con uno de los grandes orígenes de muchas patologías. ¿Por qué aparece tanta autoinmunidad? Pues por este fenómeno, ¿no? de permeabilidad. Pero es que además ahí lo que se genera también es un tema de disbiosis intestinal, de desequilibrio de toda nuestra microbiota. Y ahí, en esa situación crónica, porque si es algo puntual, nuestro organismo tiene mecanismos, ¿no? para reajustarse, reequilibrarse, mejorar. Pero cuando es algo crónico y dale, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros microorganismos se desestructuran y nuestra microbiota defensiva, que es como esa policía, ¿no? que estaría ahí defendiendo la muralla intestinal, pues es que pasa como en la vida misma. Si nos falta la policía, pues ¿quién viene? Los ocupas. ¿Y cuáles son los ocupas más oportunistas? Bueno, pues principalmente la candida y los parásitos. Entonces, esos y algunas bacterias que también aprovechan para sobrecrecer, migran a intestino delgado, pues ya tienes ahí un cúmulo de síntomas que tienen que ver con todo la hinchazón abdominal, diarreas, estreñimiento, dificultad para la digestión. Y claro, todo esto, eso está asociado a toda esta desestructuración de microorganismos y que hay que evidenciar, porque tú puedes tener una celiaquía, pero, jolín, si tienes parásitos y no te los quitas, ¿sabes? Si no te los tratas o no tratas toda esa desestructuración, ese SIBO, pues el gluten te puede ya quitar algún síntoma, ¿no? Pues dice algo de dolor de cabeza, algo de inflamación, pero claro, hay muchos síntomas digestivos incluso que es que no te van a desaparecer si no haces un buen tratamiento de lo que hay de fondo y lo que ha desestructurado ese gluten a largo plazo, ¿no? Y luego está todo lo que hay encadenado a posteriori, porque una vez que hay esa permeabilidad se producen síntomas asociados a esa entrada masiva de sustancias que pueden ser o toxinas o pueden ser propios alimentos mal digeridos por una microbiota endeble. Entonces, ¿qué están entrando? Moléculas o partículas mal digeridas que generan una antigenicidad y el sistema inmunitario empieza con toda la gama ya de intolerancias a un alimento, intolerancias al otro, ahora me sienta mal, ahora me sienta mal lo otro, pero ¿cuál es la siguiente ficha del dominó? Ahí es que empezará con enfermedades autoinmunes asociadas, porque el sistema inmunitario se empieza a reactivar y si además hay afinidad del gluten por la glándula tiroidea o por tal, pues ya empezamos que, a ver si empiezan ya los anticuerpos antitiroideos elevados o de repente una artritis reumatoidea o es que es un cúmulo que es una ficha tras otra y todo eso hay que trabajarlo, porque si no, quitar el gluten es simplemente una pequeña ayuda, que a largo plazo, si además generas buenos hábitos de vida, de nutrición y de descanso, de estrés, pues es verdad que el cuerpo en cuanto le dejas un poquito respirar, tiende a reequilibrarse y a curarse. Entonces, bueno, a largo plazo puedes mejorar, pero lo normal es que como vivimos en un entorno estresados, que no dormimos, lleno de tóxicos, pues por mucho que quites el gluten a veces no es suficiente. Entonces, yo por eso les digo a mis pacientes celíacos, la celiaquía no solamente es quitar el gluten, que sí, pero hay que trabajar con todo lo que ha pasado en tu intestino debido a ese gluten y a todo lo que ha ido arrastrando. Totalmente, es que además conocemos casos de pacientes que han tardado mucho en recuperar, porque tendemos a pensar, o por lo menos así nos lo explicaban antes, hace años, en la consulta, que cualquier problema digestivo que tenemos es culpa del gluten y punto. Es que nos hemos saltado la dieta en un momento, nos hemos equivocado con un producto o fuera de casa pues hemos consumido trazas sin querer. Y no, ser celíacos no nos inmuniza de desarrollar otras cosas, por desgracia, ¿no?
es muy importante que es lo que decías, ¿no? Que escuchemos a nuestro cuerpo y que veamos exactamente si estamos mejorando, si no estamos mejorando. La celiaquía, ya os digo, no suele venir sola, sobre todo cuando ha estado mucho tiempo trabajando, pero muchas veces sí que llegáis al diagnóstico de celiaquía justo haciendo el proceso inverso. Personas que de repente toda la vida han estado bien y de repente desarrollan intolerancia, ahora se lleva mucho, lo vemos mucho en todas partes, fructosa, sorbitol, me retiro, además con dietas muy restrictivas, muy complicadas y se quedan en ese diagnóstico, en el diagnóstico de que tengo una intolerancia, pero todos nos decís que bueno, que sí que hay casos, que es un componente genético, o sea, que es una enfermedad, que es un problema genético, ¿no? Pero que otras veces lo que hay que hacer es buscar el origen de esa intolerancia, que es un poco lo que nos estabas diciendo. Exactamente. Sí, además es fundamental también entender ese tipo de síntomas que te pueden llevar a un diagnóstico de celiaquía clínico, ¿no? Que es el primer paso para sospecharlo y luego meter al paciente en una rutina un poco más de diagnóstico exhaustivo a través de pruebas, ¿no? Pero ya cuando el paciente te viene con ese tipo de cansancio, ¿no? Porque a mí me vienen muchos pacientes con una fatiga importante, incluso algunos pues con esos diagnósticos en los que ya el médico que se lo ha puesto ya se ha lavado las manos y dice, tienes fibromialgia o fatiga crónica y ya está, pero no se llega a saber el por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese cansancio? Entonces, muchos pacientes que vienen con ese cansancio, que luego además pues también puedes buscar y de repente te encuentras con que aparece un Hashimoto y tienes que decir, bueno, pues ya es solamente el Hashimoto. Ah, no, atención, porque es que el Hashimoto hay un porcentaje elevado de pacientes y además en el protocolo se aconseja, en el protocolo de diagnóstico precoz del Ministerio de Sanidad, aconseja el descartar enfermedad celíaca, por ejemplo, con el Hashimoto. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay muchos pacientes que me vienen con dolores de cabeza, con problemas en la piel, que no solamente tiene por qué ser la dermatitis herpetiforme, ¿vale? Hay problemas de piel que yo he visto que no eran dermatitis herpetiforme, pero luego al mejorar o al retirar el gluten o de repente mejoran y desaparecen esas dermatitis, esos eczemas, etcétera. Y luego también pues todo lo que viene dentro de ese pool de pacientes con síndrome intestino irritable, que se creen que eso es un diagnóstico con etiqueta FETEN, pero no, eso es otro saco roto en el que se meten a un montón de pacientes que tienen desde un SIBO, de una enfermedad celíaca o que tienen algún otro problema y que, bueno, pues alterna estreñimientos con diarreas y luego en realidad lo que tenían era otra cosa, una parasitosis o es un problema con el gluten. Y cuando te vienen con ese tipo de síntomas o con, por ejemplo, también es interesante cuando vienen con anemias, no, hay que ver qué es lo que hay detrás de una anemia, hay un síndrome malabsortivo o pacientes que vienen con densitometrías, ¿no? En las que ya aparecen osteopenias, osteoporosis, pues no cuadran ni por edad o con fracturas de repetición, que dices, unos huesos así de frágiles es porque hay una mala absorción. Entonces, ¿por qué hay esa mala absorción? No es solo cuestión de dar, venga, vamos a dar calcio, magnesio, no, hay que ver el por qué hay ese síndrome malabsortivo y una de las causas más importantes a descartar, por supuesto, pues es todo este tema de la enfermedad celíaca. Que luego no es una enfermedad celíaca que se debía a un SIBO, vale, perfecto, pero trátalo y al menos descarta de forma adecuada esa enfermedad celíaca para evitar que a ese paciente a largo plazo pues le pueda aparecer otra enfermedad autoinmune asociada. Claro, aquí todo el rato estamos hablando de, pues eso, de enfermedad celíaca y siempre subyace ese término, ¿no? El de autoinmunidad, ese concepto. Explícanos exactamente lo que es la autoinmunidad y para que la gente vea lo importante que es aunque nuestra calidad de vida, porque nos encontramos en celiaquía con pacientes que no tienen demasiados síntomas, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo cuando como un poco de gluten me hincho, tengo diarrea un par de horitas, pero ya está, me merece la pena, ¿no? Entonces, yo siempre insisto en no son los síntomas lo que te debe preocupar, aunque obviamente preocupan, sino es todo lo que hay por detrás, que es precisamente, bueno, pues esa reacción del sistema inmunológico. Yo la explico regular, tú la explicas muy bien, cuéntanos. Bueno, que tu sistema inmunitario de repente empiece a generar anticuerpos contra tus propios sistemas, tus propios órganos, pues es algo que ni es normal ni es algo aleatorio. Al menos bajo mi conocimiento de hoy en día, siempre he ido buscando qué hay detrás de esa generación de autoanticuerpos y encuentro causas que me hacen entender
que el sistema inmunitario se ha vuelto un poco loco, ¿no? Que de repente, o que ha empezado a detectar dentro de ciertos órganos sustancias que detecta como deletéreas y las intenta eliminar. Entonces, no es que ataque al tiroides de forma aleatoria, como se nos hace creer, sino que ahí hay pues, algo que el sistema inmunitario está detectando. Entonces, un sistema inmunitario que se autoagrede, o sea, que está autoagrediendo al propio organismo, es uno de los grandes agujeros negros de la energía, porque secuestra muchísima energía, un sistema inmunitario que además no está siendo eficiente para lo que de verdad tiene que estar siendo eficaz, ¿no? Como pues ahora, como en el tema del COVID, pues lo hemos visto muy claro. El COVID para mí ha sido uno de los grandes desveladores de cómo está cogida nuestra salud con pinzas. Pues claro, tenemos el sistema inmune a por uvas y en vez de estar pendiente de lo que está gestionándose en tu intestino, de los tóxicos que hay y tal, pues está a tantas otras cosas, está que no da abasto con esa permeabilidad que entra de forma masiva a tantas sustancias y empieza a generar autoinmunidad, empieza a generar todo este secuestro también de energía y hace que el paciente pues, disminuya mucho su calidad de vida, su salud, esa astenia, todos los factores que aparecen con los anticuerpos que se puedan desencadenar. Entonces, que la celiaquía asocie enfermedades autoinmunes asociadas, o sea, enlazadas, es algo para preocuparse mucho. No es solamente el tema de los síntomas digestivos en un celíaco. Es que eso es casi que lo de menos. Entonces, el entender que si uno no cuida su inmunidad, a largo plazo puede pasar pues, lo que ha pasado con el COVID, que no respondemos bien, que luego tenemos pacientes con long COVID o que asocian luego a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Entonces, es importante informar a nuestros pacientes de que la celiaquía hay que tomársela en serio, porque el hecho de transgredir la dieta no es asumir unos episodios de diarrea o de dolor de cabeza, es asumir que vas a volver loco a tu sistema inmune. Y esto es lo que provoca esas enfermedades celíacas de mala evolución. Entonces, si eso es lo que te quieres evitar, tienes que ser muy consciente. Pero para eso hay que dar mucha información. Y ya con esa información que el paciente sea libre de elegir lo que prefiere. Porque si uno prefiere asumir pues, las consecuencias que pueden conllevar generar más enfermedad autoinmune a largo plazo, bueno, pero al menos eres coherente, ¿no? con tu decisión. Pero si no tienes esa información, ni siquiera puedes saber hasta qué punto el gluten va a ser un problema de verdad tan importante o simplemente es asumir unos cambios intestinales que dices, bueno, pues 2 o 3 días con diarreas y luego ya me quito otra vez el gluten y ya está. No, ese es el problema. Y además hay otra cosa, que es que revisando el otro día algunos estudios, hablaba precisamente Fasano de cómo a la retirada del gluten mejora la permeabilidad y otra vez al meter en prueba de provocación con gluten a los pacientes que ya habían mejorado y que estaban en estado de remisión de celiaquía, la agresión es menor. O sea, el intestino se recupera. Entonces, un intestino que está más recuperado en un celíaco que ha hecho un buen tratamiento y vuelve a tomar el gluten y dice, pues fíjate, si es que ni siquiera me ha dado síntomas intestinales. Está generando una confusión tanto para sí mismo, para su conciencia, como para su sistema inmune, porque el sistema inmune en un celíaco le sigue generando afectación las trazas de gluten. Entonces hay que ser muy cautos y dar una información muy profunda para que el paciente entienda la realidad de sus circunstancias. Totalmente, por eso a mí me parece tan importante que los profesionales estéis a día de hoy haciendo webinars, directos, podcasts y de todo, porque durante muchos años a los pacientes nos resultaba casi misión imposible entender al médico. No tenía tiempo, yo creo que también era una profesión en la que el médico, la figura del médico, o sea, no, se le había preparado, ¿no? para
estar allí sus minutos, los que sea, dar una serie de medicaciones para tratar esta patología y no se hablaba de lo importante que era comunicar al paciente, explicarle al paciente, educar al paciente. Entonces, por eso me gusta tanto el trabajo que estáis haciendo a día de hoy, tantos profesionales, para que estas cosas nos queden claras. Yo simplemente intento conducirlas, dar herramientas para que la gente las entienda, pero en enfermedad celíaca nos faltaba mucha seriedad en el sentido de que necesitábamos que los médicos nos dijerais o hacéis las cosas bien o las cosas pueden ponerse feas, porque pensábamos que, bueno, dietas sin gluten, además, bueno, no, ahora, a día de hoy la dieta sin gluten es mucho más fácil hacerla que hace unos años, ¿no? Y además podemos hacerla todo lo sana que queramos, pero pensábamos que con eso ya estábamos libres de absolutamente todo, ¿no? Y que las transgresiones solo provocaban determinados síntomas. Y Aún es muy así, importante que nos sí. concienciemos. Aún así, Lorena, yo tengo que romper una lanza a favor de mis compañeros de médicos de familia, porque yo que he estado ahí también, es muy frustrante para, no solamente para el paciente. O sea, el propio médico está en una situación de muchísimo estrés porque no es que no quiera, es que no puede. O sea, es que no puede. O sea, es que tienes que responder a una demanda y si tienes que ver 40 pacientes en un día o 50, pues no te puedes entretener. Y ya les gustaría a muchos, y tengo compañeros que se desviven, pero de una forma a base de qué? Pues de llegar 2 horas más tarde a su casa porque ha querido perder tiempo en ver a un paciente con más detalle y darle la información de la que dispone. Y esto está pasando en centros de salud y también en los hospitales, dentro de mis compañeros. Yo veo mucha buena predisposición, pero una falta real de tiempo y de apoyo por parte del sistema. Y luego que además no puedes decir, y además que incluso si pudieras decir, mira, Lorena, es que aquí hay mucho que trabajar a nivel de nutrición, te doy cita con la nutricionista. Es que no tenemos nutricionistas de apoyo. Es que no hay. Entonces estamos completamente haciendo malabares todo el día. Y bueno, pues ahí hay que entender un poco esa situación y es difícil de entender también para el paciente, pero os puedo asegurar que desde luego lo que yo he hecho durante mis años de médico de familia en centros de salud y lo que están haciendo muchos de mis compañeros es de desvivirse para poder, dentro de lo que pueden, intentar generar un poco más de concienciación y de información al paciente. Pero es muy difícil. Es complicado, el sistema está totalmente reventado, o sea, es que necesitamos otro modelo porque no funciona. Funcionamos muy bien, o bueno, por lo menos eso dicen, ¿no?, los estudios, las estadísticas a nivel de agudos, pero a nivel de crónicos tenemos un serio problema en un país que además está muy envejecido. Hay mucha patología crónica, nos encontramos con personas mayores que viven muchos años con muchísimas patologías, muy medicados, que no han tenido pues esa base de, oye, pues come bien, pues hace ejercicio, pues descansa, pues no sé, estate en la naturaleza y disfruta de ella, que al final todo eso es salud, ¿no? Y no sé, creo que el modelo debería ser otro porque al final necesitamos los pacientes educación para poder tomar nuestras propias decisiones y además así no sobrecargar el sistema, si es que se ayuda por todas partes. A largo plazo esto disminuiría incluso la carga sanitaria que hay y también disminuiría los costes. Si es que esto tendría que replantearse como un modelo óptimo y eficiente. Pero bueno, pues no es donde está puesto el foco de atención y de hecho al revés, cada vez se quitan más recursos a los centros de salud, a la medicina de familia y bueno, pues estamos en una situación muy, muy complicada, tanto para los pacientes como para los médicos. Totalmente. Pero Además, bueno, ahí estamos intentando hacer difusión y gente como tú, que aunque ya no seas sanitaria, da un tipo de información súper interesante, muy útil para que el propio paciente empiece a empoderarse, empiece a buscar soluciones cuando no se las podemos dar dentro de los centros de salud o dentro del sistema hospitalario y sienten que hay algo más. Pues quienes sienten que hay algo más y pueden además a través de las herramientas que hoy tenemos con las redes sociales, con los podcasts, con internet, dar con información que les hace abrir los ojos a tirar para adelante y a buscar gente que ahí estamos algunos haciéndolo todo, intentando sacar tiempo donde no lo tenemos
pero precisamente para eso, para poder ayudar a toda esa gente que está frustrada, que no encuentra una solución a sus síntomas y que siente que hay algo más. Totalmente, porque muchas veces no sabemos lo que es hasta que de repente vemos un directo y alguien dice cosas que estoy notando, que estoy sintiendo, que me pasa, que creían que eran normales, que ese es un problema grave, lo de normalizar. Y entonces es cuando digo, vale, pues voy a consultar, ¿no? Uh-huh. Decías, hablabas de los médicos de familia, y es que es verdad, son el primer eslabón, es el primer profesional al que acudimos y no tienen 5 minutos. Uh-huh. Entonces es muy complicado que el paciente, el otro día me reñía una chica en Instagram, fíjate, porque yo decía que consideraba un gran peligro que una persona celíaca no estuviese bien informada, ¿no? Y me reñía un poquito, me echaba la bronca diciendo lo que nos faltaba, que nos tengamos que buscar la información por ahí fuera cuando nos la tienen que dar en el hospital. Y yo, ¿pero cuándo? Claro, pero ¿Cuándo? ¿cuándo? No Nada, se pero puede. por ahí te encuentras con algún médico utópico de estos que hacen, que hasta se llevan a sus pacientes, como un compañero mío, que se llevaba a sus pacientes a dar paseos por el retiro para que entendiesen la importancia de la actividad física y Qué aprovechar. guay. Eso sale de la voluntad propia, del poco tiempo que tenemos, de invertirlo en tu familia, en pacientes que sabes que lo necesitan, pero que es que no hay un apoyo por un sistema sanitario que debería estar haciendo precisamente este tipo de información y de formaciones al paciente y de apoyo y de comunidades, ¿no? Para ayudar a entender que la celiaquía tiene un proceso mucho más complejo de trabajo que quitar simplemente el gluten. Incluso quitar el gluten hay que hacer una revisión muy profunda que no se puede hacer desde una consulta rápida de 5 minutos y que todo eso merece un trabajo importante y que además tiene una repercusión también a largo plazo en disminuir los costes del sistema sanitario. En fin, es un poco complejo, pero Es muy difícil, pero bueno, oye, al menos vamos poquito poquito a a poco poco. dando estas pildoritas para que la gente despierte y se dé cuenta de que hay algo más que hacer. Ujú. Y hablando de píldoras, pero esto no es una píldora, es una super píldora. Se ha estado hablando durante la entrevista un poquito de la tiroides y la enfermedad celíaca, la tiroiditis autoinmune, Hashimoto. Tienen también bastante relación por esa base inmunológica. Y sabemos que vas a estar ahora en un eventazo Ah, sí, impresionante sí, en el como Summit este. Reshape de Montse Reus, del equipo de Monse. Sí, también muy afortunada me siento de que Monse también haya contado conmigo, una grandísima profesional y también hace una labor de difusión increíble en este pool de pacientes con hipotiroidismo, con el Hashimoto, con hipotiroidismo autoinmune, que también sufren de infradiagnóstico porque es otra de las grandes patologías en las que se descarta simplemente por hacer una analítica de tiroides, ¿no? De cómo está tu hormona tiroidea. Y es que a veces esa hormona tiroidea no empieza a dar la cara en problemática que tratar hasta que no pasan años, pero si buscas por detrás, como en la enfermedad celíaca, ¿no? Miras más allá que simplemente la punta del iceberg, te encuentras con pacientes que todos esos síntomas de repente no es un hipotiroidismo subclínico, sino que es muy clínico, aunque todavía no haya dado alteraciones en el perfil tiroideo y que te encuentras con que ya lleva con unos anticuerpos elevados desde hace años. Entonces, ¿que se puede hacer algo más? Por supuesto que se puede hacer algo más que esperar simplemente con revisiones periódicas de analíticas hasta que tu tiroides está tan destruido que ya no puede generar hormona tiroidea, entonces te tienes que tomar la hormona tiroidea. No, es que se puede hacer algo más al respecto. Y precisamente como tiene esa base también autoinmune en la que tiene mucho nexo con la enfermedad celíaca, pues también tiene mucho que ver con todo lo que es la permeabilidad intestinal, con todo lo que son los tóxicos, con lo que son los ciclos circadianos. Entonces, hay un trabajo muy bonito que se puede hacer y que hay que despertar al paciente esa curiosidad y también a muchos profesionales que bueno, pues como ya en su momento, pues a lo mejor lo desconocíamos y no teníamos herramientas, no es que no quisiéramos, es que no teníamos herramientas para saber qué más ofrecerle a un paciente que simplemente esperar a hacerse la revisión de analítica dentro de 6 meses. Así Es que fundamental y en el Summit es que además tocáis muchísimos palos, no solo de tiroides, de hipotiroidismo, sino en general de autoinmunidad. Y yo siempre se lo recomiendo también a los pacientes de celiaquía, porque como bien decía la doctora Camino Díaz, no es solo quitar el gluten, hay muchas más cosas que hacer. Y si además
queremos tener unos hábitos de vida saludable, también es muy importante que tengamos en cuenta todas esas cosas. No es solo luchar contra la patología, sino vivir feliz y sano muchos años, ¿no? Exactamente. Con calidad de vida y esas cosas que a veces nos olvidamos, ¿no? Sí, sí, sí. Doctora Camino Díaz, bueno, como ves el guión que te pasé, ni lo he mirado, nos hemos puesto a hablar. No, y seguiríamos si nos dejas el tiempo. Es una maravilla escucharte, de verdad. Nos han quedado muchos temas pendientes. Yo me vuelvo a apuntar cuando tú quieras, cuando tengas tiempo, da igual a la hora que sea, a mí no me importa. Grabamos porque, bueno, todo el tema de los tóxicos que lo he visto en alguno de tus directos me parece apasionante, me parece súper interesante y yo directamente no tengo ni idea, pero escuchándoos digo, hay tantas cosas que deberíamos mirar y cambiar quizás en nuestro día a día que no son importantes en el sentido de que no le damos importancia, pero es que están en nuestro día a día, en nuestras actividades más cotidianas. Son súper importantes, lo que pasa es que los obviamos porque no tenemos información para detectarlos. Y de hecho, fíjate, antes de cerrar, simplemente decirte, hay algunas teorías que hablan de que muchos de los problemas que genera el gluten en la población no es por la gliadina, sino por los pesticidas que llevan asociados las semillas de trigo y que están generando esa sensibilización. Entonces, esto tiene mucha amiga, sí, ya hablaremos de esto. Nunca mejor dicho. Exactamente. Sí, os dejaré ese estudio porque es verdad que hay unos cuantos, hay algunos incluso que hablan de marcas muy concretas donde, bueno, pues se ve que hay una relación y que, bueno, que se va a seguir estudiando probablemente, pero es muy importante que los pacientes también estemos al día de estas cosas, aunque los que nos tienen que transmitir la información son siempre los profesionales, que para eso se tiran la vida entera estudiando. Sí. Y gracias a ti que también nos despiertas mucho la curiosidad, tanto a los que ya la teníamos como a los que de repente empiezan a escuchar y se empiezan a replantear, ¿no?, su forma de actuación. Así que yo también aprovecho para agradecer tu trabajo, que es maravilloso, Lorena. Muchísimas gracias, cariño, sí, te iba a llamar cariño ya directamente, cariño mío. Estamos en confianza. Camino, muchísimas gracias por estar aquí y lo dicho, que Onda Felicidad es tu casa, que lo que quieras, siempre que quieras, y a todos los que nos escuchan, seguidla en las redes porque de verdad ofrece un contenido que es oro puro y nos ayuda a los pacientes a que veamos un poquito más allá de la etiqueta y eso es muy importante. Muchas gracias, Lorena. Un abrazo, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.